Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo uno y pues vamos a hablarles sobre el tema 5.3, que es teoría de la comunicación. Y bueno, el equipo está conformado por Bautista Rodríguez Ulises Alberto, Hernández Bravo Rodrigo, Millo Morales José Daniel, Martínez Pérez, perdón, Diego y su servidor Ruiz Ibarra Carlos Agustín. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok. Y bueno, primeramente tenemos que empezar a hablar sobre lo que es la comunicación. Entonces, pues vamos a entender que la comunicación se podría decir que es el intercambio, pues, de información que se va a producir entre dos o más individuos, esto con el objetivo, pues, de aportar información y, pues, que sea recibida, ¿no? En este proceso, pues, va a intervenir un emisor, al igual que un receptor, además, pues, del mensaje que se va a poner, que se pone de manifiesto, perdón. Y pues la comunicación tiene funciones. Entre las principales, pues vamos a encontrar primero la representativa, que pues esta función se va a dar cuando pues informa pues de manera objetiva un hecho determinado o una noticia. Y luego tenemos la función emotiva, que aquí cuando pues se expresan sentimientos, emociones, pues se habla de comunicación emotiva, ¿no? Y pues la función de esta pues va a ser como transmitir esa como, se podría decir, amalgama, se podría decir que esa amalgama pues de estados emocionales que van a existir dentro de esa comunicación. Luego vamos a tener la función apelativa, que esta se produce cuando el objetivo es llamar la atención pues de lo que es el receptor o generar en él cierta influencia. Luego tenemos la de contacto, que pues aquí todos los mensajes que tienen como objetivo iniciar una conversación o reanudarla o interrumpirla en un momento determinado, pues vamos a entenderla como función de contacto. Luego tenemos la función metalingüística, que va a ser aquella que explica los códigos y usos de las normas de lo que es una lengua, esto para ponerla pues en práctica de manera correcta. Eh, y luego vamos a tener la función poética. Esta se va a centrar en la parte pues estética del mensaje. Esta se va a utilizar en ocasiones en lo que es el aspecto literario y también en el ámbito pues de la publicidad. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, bueno, aparte de pues, las funciones, la comunicación también va a tener elementos. El primero es el emisor. Ya hablé un poquito, pero no lo expliqué. Entonces, el emisor es aquel que va a emitir un mensaje cuyo objetivo va a ser transmitir o informar sobre un tema. Y el receptor, que es el siguiente, pues va a ser el individuo encargado de recibir esa comunicación, esa información que emite el emisor. Luego vamos a tener el mensaje, va a ser la información o los datos que va a transmitir el emisor al receptor. Eh, y luego tenemos lo que es el canal, se podría decir que es el lugar por donde se va a transmitir lo que es el mensaje. Aquí existen múltiples, se podrían decir, canales que para poder transmitir la información, ya sea internet, medios de comunicación, dispositivos móviles, hay muchísimos. Y por último elemento, pues vamos a tener lo que es el código, que aquí el código pues trata de que un elemento importante se comprenda fácilmente eh, entre lo que es el emisor y el receptor. Y pues en el código pues se va a conformar por datos y reglas que van a compartir pues ambos, o sea, el emisor y el receptor para poder comprender de manera correcta la información transmitida. Y aquí también hay como se podría decir que un concepto clave que es feedback. Y bueno, feedback pues va a ser la respuesta que va a transmitir pues el receptor al emisor, basándose en el mensaje recibido que de manera eficiente pues va a alimentar a la conversación. O sea, el feedback es como una retroalimentación. Y dentro del feedback pues hay dos tipos, ¿no? El positivo, que este va a incluir pues todas aquellas aportaciones dirigidas a conseguir mejoras, esto mediante se puede decir que puesta de valor de los logros o elogios hasta apreciaciones o reconocimientos. Y del otro lado tenemos el negativo que se va a referir pues a la información, se puede decir que correctiva, para pues, reorientar pues cosas hechas de forma incorrecta, incompletas o pues con errores. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener
aquí ahora sí la teoría de la comunicación, que pues es aquella que se centra en investigar y estudiar lo que es la capacidad que tienen ciertos seres vivos de establecer relaciones con otros mediante pues el intercambio de información ya de lo que hablamos. Eh, y bueno, el origen de esa teoría se va a remontar al año 1920. Claude Shannon es considerado pues el padre de esta teoría. Él señalaba pues que el tiempo empleado en transmitir pues una determinada información es similar al de la cantidad de esta que es transmitida. Y bueno, podemos hacer la siguiente, por favor. Y bueno, ya para concluir con mi participación voy a hablar pues de una línea del tiempo sobre estas teorías o teoría, que pues es un poquito larga, entonces va a ser breve. Primero vamos a tener en 1985 la psicología de masas con Gustave Le Bon, que pues él proponía que en las masas existe una alma colectiva donde el individuo pues va a perder su identidad. Y de ahí nos vamos a 1900 con la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, que pues él sugería que los modelos de la sociedad pues estaban impuestos por una, se puede decir que una clase dominante. Y de ahí nos vamos a, pues, a el 1921 con la psicología de masas por el ya conocido, pues, Sigmund Freud, que criticaba lo propuesto por Le Bon, y él decía que cada ser humano puede pertenecer o pertenece a muchas masas y puede superarse hasta alcanzar, pues, lo que es su autonomía. Luego tenemos en 1923 lo que es la teoría crítica, que pues hay varios representantes, pero el más importante es Teodoro Adorno, que aquí subrayaba que el conocimiento se constituye en lo que es la realidad y pues no mediante la reproducción de conceptos. Y luego nos vamos a 1927, que es la teoría de la aguja hipodérmica de Harold Laswell, que pues aquí decía que los mensajes emitidos por los que son los medios de comunicación influían directamente en los receptores. Esto inyectando, pues decía que una información que los receptores pues no cuestionaban y reaccionaban todos los receptores de una manera igual, de una manera similar. Luego vamos a tener en 1933 pues los 11 principios de la propaganda nazi, que era el autor de esto es Joseph Goebbels, que pues él prohibía todas las publicaciones de los medios de comunicación fuera de su control y él orquestaba pues un sistema de consignas, se podría decir, para transmitir pues mediante un poder centralizado de lo que es el cine, la radio, el teatro, la literatura y creo que hasta la prensa. Y pues de ahí nos vamos a 1940 con lo que es la teoría de los efectos limitados de la Sarsfield, que suponía que la sociedad tiene una capacidad de seleccionar e interpretar pues, los mensajes que los medios emiten. Y pues en 1948 hay dos, el modelo matemático de comunicación y el paradigma comunicativo. Lo importante es el paradigma, que es de Harold Laswell otra vez, que proponía pues una forma adecuada de escribir un acto de comunicación. Aquí entraban preguntas importantes como quién, qué, por qué, a quién, con qué. Y pues en el 67 está el ritual de Irving Goffman, que pues hablaba de las acciones que realizamos cuando interactuábamos con otras personas para tratar de encajar con una sociedad, con la sociedad, perdón. Y pues en el 69 está el interaccionismo simbólico, que pues no era muy importante, y en 1990 están las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que pues eran, como dije, son 10, que la primera era la estrategia de distracción, la segunda era la de crear problemas y después ofrecer soluciones, la tercera era la gradualidad, la cuarta pues era la estrategia de diferir, la siguiente era dirigirse al público de edad pues mayor, eh, y ¿qué más? Este, y bueno, creo que eso ya es todo. Me faltaron, pero bueno. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, gracias compañero. Mi nombre es Ulises y les voy a explicar, bueno, la definición de teoría, ¿no? Bueno, y su objetivo. Bueno, en general las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpretan un concepto amplio pues, de conocimiento, ¿no? En otras palabras, y una forma más digerible, las teorías son llamadas así porque tienen un conjunto de creencias generales que nos ayudan a explicar lo que nosotros observamos, lo que otras personas observan y pronostican, ¿no? De tal forma de que la teoría nos ayuda
es como un marco que podemos seguir nosotros para poder, para cierto conocimiento. Y pues nada, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, bueno, hay un tema importante que se llama las 7 teorías de Robert Craig. Y bueno, para empezar vamos a ver quién es Robert, ¿no? Bueno, Robert Craig fue un profesor de la Universidad de Colorado, escribió un artículo que se llama Communication as a Field, y él agrupa las teorías de comunicación según la base filosófica y los principios que la sustentan y lo que se le denomina intelectual, ¿no? Bueno, ha recibido apoyos y consensos académicos. Esto, bueno, lo digo pues para tener más o menos noción de quién es y darle pues su crédito. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. En sí, pues como bien menciono, son las 7 tradiciones, ¿no? Vamos, la primera es retórica, la segunda es semiótica, la tercera es fenomenológica, la cuarta es cibernética, la quinta es sociopsicológica, la sexta es sociocultural y por último, la crítica. Voy a tratar de definir cada una de ellas de una manera breve y pues nada, siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, quisiera empezar con la retórica. Bueno, ¿qué es la retórica? ¿No? La teoría retórica, o la tradición retórica también puede decir así. Bueno, aquí parte del paradigma de Aristóteles. La retórica es el arte de dirigirse a alguien y guiarse por sus decisiones y juicios. Concibe la comunicación como el arte práctico de discurso, exordio, proposición, narración y argumentación. Intencionalidad de la persuasión, es decir, desde una eminente perspectiva de argumentación. Es algo difícil de digerir, pero en otras palabras, la tradición retórica es dirigirse a un público determinado a través de los medios comunicativos. Es un arte donde se guían las decisiones, normalmente se puede decidir ni por la fuerza ni por otra circunstancia. Es decir, es la práctica misma del discurso. En más resumidas cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, la semiótica. Bueno, aquí también puse sus puntos importantes, que estudia la realidad entre objeto y signo y significado, parte de la teoría del lenguaje de John Locke, presenta teorías del lenguaje y discurso, de la interpretación, de la comunicación no verbal, también transmite el significado por medio de signos, somete el objeto de análisis a una construcción coherente y adecuada. Como bien mencionó, el punto número 4 es importante, que es transmisión de significado por medio de signos. Bueno, es el estudio de signos, la realidad del objeto, signo y significado. Actualmente la semiótica está aprendiendo las teorías por medios de tradición. Y bueno, ¿qué más puedo decir de la tradición esta? Pues creo que lo más importante es la transmisión de significado por medio de signos. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos la fenomenológica y también, bueno, la fenomenológica es la comunicación que se concibe por medio del diálogo, centrado en las prácticas comunicativas que permiten y sostienen las relaciones humanas. Aquí también tengo 3 puntos importantes que parte de Edmond, lo que todos compartimos en realidad. La comunicación se construye como la experiencia del uno y del otro por medio del diálogo, y el estudio de la comunicación se centra en las prácticas comunicativas que permiten y sostienen las relaciones humanas. Como bien mencioné hace rato, la tradición fenomenológica, ¿sí está bien pronunciado? Fenomenológica, sí. Se consigue por medio del diálogo, ¿no? Centrado en las prácticas comunicativas que permiten y sostienen las relaciones humanas. Siguiente diapositiva, por favor. Como la siguiente tradición es la cibernética, bueno, la comunicación como el procesamiento de la información y la teoría de la comunicación como la idea del proceso. Como punto número 2 tengo que la teoría general del sistema de Ludwig, y el 3 es el concepto de comunicación está reducido de la manera de transmisión, el cuarto se trata de unos sistemas prediseñados y mecanicistas, y la quinta es teoría matemática de Shannon y Weaver. Creo que hemos escuchado a Weaver en otras ocasiones. Y bueno, la tradición cibernética, a pesar de que esa tradición entiende la comunicación como elemento organizacional de la sociedad, su concepto el concepto de esta tradición eh, se basa en la comunicación que está reduciendo hacia un transmisor de cierta forma. Es algo complicado de explicar, pero más adelante trataré de unirlo con otro tema. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está la sociopsicológica. La comunicación es un proceso de expresión, interacción de influencia. Esto lo digo Lewin y Laswell. Y bueno, trabaja a la manipulación del comportamiento, conocimientos y su medición. Como punto número 4 importante, la explicación de las causas y efectos de las componentes individuales y sociales. Ya por último, se analiza el estudio de la influencia de medios de comunicación. Lo que aporta esta tradición,
bueno, sí, lo que aporta esa tradición a la investigación es una explicación de las causas y efectos y componentes individuales y sociales y cultiva el modo de utilizar el control de esos efectos. Y pues, siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la sociocultural. Bueno, la sociocultural se basa igual en 5 aspectos que creo importantes, que es la comunicación como un proceso simbólico, la realidad es producida, mantenida, recuperada y transformada, efectos del orden social, James Carey y su libro de Communication Culture, y luego está la parte de una noción individualista y racionalista de la persona. Todas esas tradiciones se basan es como más filosófico. Bueno, la tradición sociocultural se basa, pues como bien mencionó, en parte de la noción de individualista y racionalista de la persona. ¿Qué es el individualismo? Pues como bien conocemos, se trata de nosotros mismos y pues, ¿qué más puedo explicarse de ese tema? Se trata como un proceso simbólico, como bien mencioné en el punto número 1. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya para terminar, tenemos la crítica. Desde Marx, a través de la escuela de Frankfurt, y bueno, como que sabemos quién es Marx, ¿no? Karl Marx, en su libro El Capital, toca este tema también. Bueno, de la comunicación surgen las formas materiales e ideológicas que impiden o distorsionan la reflexión crítica. Sustituyeron la crítica de la economía política del marxismo clásico por la crítica de la estructura social, y la justicia social se perpetúa por las distorsiones ideológicas. Como bien sabemos, el marxismo se basa pues en el socialismo, ¿no? Prácticamente de que tengamos todo lo mismo y pues no haya como ricos ni pobres o alguien con más poder encima del otro. Y pues bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Rodrigo Hernández Bravo y yo le voy a exponer el tema 5.3.2, el cual es comunicación e informática. Primero hay que definir qué es la comunicación y la informática. La comunicación es un proceso en el que van a participar dos o más personas. Esto es una característica muy importante en el que la comunicación participan dos o más personas con el fin o la intención pues, de transmitir un mensaje, un dato, donde van a incluir pues o estarán presentes el emisor y el receptor, como anteriormente lo comentó mi compañero, y la información es el conjunto de datos que fueron recolectados previamente antes de elaborar o configurar un mensaje. Y su principal objetivo que tiene la información es que el mensaje llegue del emisor al receptor. Oye, espera, que creo que puse informática, güey, no información. Sí, mejor hay que cambiarlo porque si se pone de quisquilloso mi compa. Va, gracias. Perdón. Ya va. 1, 2 y 3. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Rodrigo Hernández Bravo y yo le voy a exponer el tema 5.3.2, el cual es comunicación e información. Primero hay que definir el término de comunicación e información. Comunicación es un proceso en el que participarán dos o más personas y esto podemos decir que es una regla general, una característica que define la comunicación donde están presentes dos o más personas y la intención es poder transmitir un mensaje o un dato donde van a participar el emisor y el receptor. Y la información es el conjunto de datos que previamente fueron recolectados para poder configurar, para poder elaborar un mensaje. Y su principal objetivo es que el mensaje llegue del emisor pues al receptor. Y eso sería, en términos generales, pues su definición de estos dos términos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora la diferencia entre comunicación e información. La primera es que la información quiere dar a conocer datos, quiere dar a conocer un mensaje, poder darle un conocimiento al usuario que quiere aprender sobre un tema determinado, pero la comunicación no solo quiere dar a comunicar o a dar a conocer un mensaje, sino que haya una interacción, que se lleva con una interacción entre los distintos usuarios que llevan a cabo pues, la comunicación en ese momento. La segunda diferencia es que la información tiene que ser novedosa, tiene que ser actualizada. Es muy importante que la información sea actualizada, que sea veraz a la hora de ser publicada
Porque cuando nosotros queremos recolectar información acerca de un tema en específico y pues la información fue refutada anteriormente, encontramos que nuestros argumentos pues no tienen validez, no son buenos y eso no es lo que queremos. Y la comunicación puede tratar de cualquier tema, puede ser nuevo o antiguo, no importa, no discrimina. La tercera diferencia, la comunicación se lleva a cabo pues gracias a la interacción de forma constante. Recordemos que se lleva por dos personas o más, si no, no hay comunicación. Y la información trata de influir en la opinión, trata de influir en el comportamiento del público al que está dirigido esa información. Y la última diferencia es que la comunicación va a tratar de mejorar las relaciones sociales, tratar de mejorar las relaciones humanas, pues nos ayuda a establecer reglas, establecer normas, inclusive acuerdos orales para poder vivir en paz, poder vivir pues tranquilos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la casa. Y la información nos va a proporcionar pues datos, conocimientos, con el fin pues de obtener un criterio más amplio acerca de un tema en específico. La siguiente diapositiva, por favor. Un sistema de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones es un conjunto de dispositivos que son utilizados con la finalidad de transmitir, emitir y recibir señales de cualquier tipo, puede ser de voz, de datos, de audio, y los tipos de señales son digitales y analógicas. Además, en un sistema de comunicación podemos encontrar tres elementos esenciales que son fáciles de explicar. El primero es el transmisor. El transmisor es el que va a crear la señal que viajará en un canal. Y un medio de transmisión ya es el canal por donde viaja pues, la señal. Unos ejemplos de este sería, por ejemplo, la fibra óptica, cuando pues, ahorita la estamos usando, ¿no? Vía Zoom, Internet, o puede ser el aire, cuando estamos hablando con una persona pues, ahí en la misma habitación. Y el último elemento sería el receptor, que es el que va a configurar el mensaje, que va a reconstruir la señal y va a recibir pues, el dato que le queremos comunicar. Y esos serían los tres elementos que hay en un sistema de comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, los tipos de sistema de comunicación. Hay varios tipos de sistema, pero estos son los que a mí me parecieron más básicos y pues el primero es el verbal y no verbal. El verbal es el que utiliza palabras como forma de comunicación, como lo estoy haciendo ahorita al exponer, y el no verbal serían los gestos. Puede ser, por ejemplo, esto que puede significar un saludo o despedida, y los gestos pues tienen un significado, cada gesto tiene diferentes significados. Y el de tipo presencial o no presencial. El presencial es cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, en la misma habitación, y el no presencial es cuando están en lugares diferentes, el emisor y el receptor. El presencial, pues cuando antes de la pandemia, el ejemplo es un maestro dando clases ahí, y el no presencial es ahorita, cuando estamos vía Zoom, Teams. Y el último tipo sería directa o indirecta. La directa es cuando el mensaje es entendible, es fácil de comprender, fácil de analizar, tanto para el emisor como para el receptor. Y la indirecta es cuando es difícil de entender, no es tan fácil, no es tan entendible, tan fácil, y utiliza un código en específico, es una característica. Puede ser un ejemplo, un mensaje encriptado, que tienes que tener un código en específico para poder saber qué quieres expresar, o la clave Morse, ¿no? Que tienes que saber cómo es esa señal para saber el mensaje. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañero. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es José Daniel Jaramillo Morales. Bueno, yo les voy a platicar sobre la comunicación, pero desde un punto de vista más psicológico. Bueno, la comunicación, la psicología nos especifica más que nada mayor, señala que surge de una interacción entre una psicología que se ocupa de la problemática de la comunicación y de una ciencia o teoría de la comunicación que descubre sus implicaciones psicológicas. Bueno, eh, aquí, a partir de la convergencia entre ambas aportaciones, se ha ido configurando una psicología de la comunicación que estudia cómo es tu conducta a la hora de comunicarte, ya sea de manera verbal o de manera no verbal. ¿Ok?
Bueno, la comunicación, las características de la comunicación. Bueno, en la comunicación de la psicología, pues primero se trata de un proceso intencional, interactivo, dinámico. Tú haces que ese proceso surja, tú lo haces conscientemente. Nosotros de esta manera estamos siendo conscientes de que estamos exponiendo y que le estamos transmitiendo una idea a usted. Pretende transmitir un mensaje desde un emisor que codifica una idea al receptor. Asimismo, nosotros de la información que leímos, hicimos una idea, la codificamos a tal manera que se la estamos exponiendo, le estamos transmitiendo esa idea. Para la transmisión del mensaje se utiliza una enorme diversidad de estímulos verbales o físicos, ya sea yo explicárselo así o ya sea yo diciéndole con señas todo lo que yo le estoy diciendo. Es un proceso mediatizado por las expresiones de aprendizaje tanto del emisor como del receptor y es sensible a verse modificado en la función de la situación que se transmite el mensaje. Ya sea en esta pandemia la pudimos ver, antes nos comunicamos de frente, de una manera más corporal, y ahora nos comunicamos de una manera más verbal, ya sea por notas de voz, sea por mensajes. Ok, y ahora las aplicaciones de la psicología de la comunicación en el ámbito profesional. Bueno, es muy importante y muy interesante, porque a la manera de que tú te comunicas dentro de tu ámbito profesional, pues hay muchos modos de comunicarte y además esto, nosotros como ingenieros industriales es muy bueno que nos comuniquemos o que sepamos comunicarnos, ya que si empezamos a mostrar nerviosismo, nos tomamos los dedos, movemos mucho la pierna o así, podemos dar ese sentido de que estamos nerviosos y no nos sentimos seguros de lo que estamos diciendo. En cambio, si tenemos un tono más grueso, más seguro, y un mensaje corporal más seguro, un semblante más quieto, nosotros podemos dar a comprender que entendemos el tema y más que nada que estamos seguros de lo que estamos diciendo. Bueno, ya lo dijo mi compañero Rodrigo y mi compañero Ulises y mi compañero Carlos. Está la comunicación verbal. La comunicación verbal es espontánea, rectifica, es espontánea. Puede llegar alguien, hola, hola, ¿cómo estás? Utiliza modismos como chale, dichos, acción corporal. Siempre, no sé si se han dado cuenta que a la manera de hablar no siempre te quedas así firme, sino siempre hay una interacción de tu cuerpo. Se repiten mucho palabras, casi siempre es informal. Hola, chavo, ¿cómo estás? Es dinámica, se amplía con expresiones. Y ahora, la comunicación verbal. Esto se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de la comunicación que no se utiliza una palabra escrita oral. ¿Qué quiere decir? La comunicación verbal es todo lo que no hablas o escribes, sino todo lo que tu cuerpo dice. En esto pueden ser señas, gestos, movimientos de la cabeza, una postura, expresión facial, una mirada, todo esto. Bueno, y aquí quiero dar un énfasis al lenguaje corporal porque existen muchas formas de comunicarnos. Ya sabemos que el lenguaje corporal se basa de gestos y posturas, movimientos del cuerpo, rostros para transmitir información. Por ejemplo, aquí, mirar a los lados. Mirar mucho a los lados es una acción que puede tener un significado negativo, ya que el lenguaje no verbal significa aburrimiento, que buscas vías de escape, que no te interesa el tema, empiezas a ver otra cosa que te llame la atención. Tocarse la nariz es otro el principal significado es que la persona que realiza el gesto está mintiendo, pero en ocasiones puede significar que la persona está enfadada o está enojada. Cuando te regañan que no hiciste la tarea, empiezas a tocarte la nariz, te enojas. Apoyar la barbilla sobre la mesa es un gesto que dentro del lenguaje verbal no puede tener varias lecturas, según la mano de la posición de la palma. Cuando la palma está abierta puede tener un significado de que estás aburrido, pero la palma está cerrada significa que la persona te está evaluando si estás haciendo bien la cosa, ¿ok? Y bueno, también tocarse la oreja significa de que estás muy nervioso. Cuando tú estás diciendo algo y empiezas a tocarte la oreja es de que estás nervioso, estás inquieto, no sabes qué va a pasar. Ok, y existen modelos generales. Un modelo es un principio de una obra o de ficción, es una visión real para comprender la realidad.
¿Ok? Bueno, ya lo explicó mi compañero Ulises, que Aristóteles daba un modelo muy en concreto. Aquí vamos a ver el modelo de Castro y Seret, que sostiene con base de la tesis de McLovy y Wynne que los modelos son una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad y algunas de sus funciones son las siguientes. Muestra principales partes de estructuras del proceso de relación, presenta una visión panorámica de acuerdo a la comunicación y bueno, también están, con respecto al concepto de proceso de Castro-Seret, afirma las siguientes. Al estudiar detalladamente el concepto de proceso, esto incluye un acontecimientos a las relaciones dinámicas o consiste en devenir eternamente cambiantes o continuas. O sea, siempre va a haber un proceso, siempre te vas a estar comunicando, ya sea por manera de celular, ya sea que en una computadora, por periódico, siempre hay un proceso. Y ahora vamos a dar más énfasis al modelo de Laswell, cosa que ya mencionó mi compañero Carlos. Laswell, el primer modelo era relativamente muy simple, era muy influenciado por una corriente conductista, se denominaba modelo de aguja, el cual podemos ver de nuestro lado izquierdo. Este es el modelo de aguja. Había medios, estímulos, una comunicación y alguien que te escuchaba, una audiencia que te daba alguna respuesta. Después el modelo pues fue creciendo y se fue evolucionando a algo más, este, más, más enfocada a la sociedad, a la comunicación. Pero empezaron a surgir preguntas de quién, qué, a través de qué, quién, con qué en efecto. Por ejemplo, ¿quién? Es el análisis de los emisores, ya sea instituciones, creadores o representación de los profesionales. ¿Qué dice? ¿Qué está tratando de decir tu estrategia, tu estudio de la comunicación? ¿A través de qué canal? ¿A través de qué canal vas a dar esa comunicación? ¿A quién? El estudio del público o los receptores. ¿Con qué efecto? ¿Qué efectos puede traer psicológicos, sociales, políticos, comerciales este estudio? Ok. Y ahora tenemos el modelo de Shannon y Weber. Como ya lo dijo mis compañeros anteriores, Shannon y Weber lanzaron una teoría matemática de la comunicación que era más que nada un proceso cibernético, ¿ok? El cual decía que siempre iba a haber alguien que daba el mensaje y alguien que lo recibía. Bueno, en sí no describía la comunicación humana, sino formulaba un modelo de transmisión informática a través de señales. Y este modelo fue evolucionando hasta que por fin se llegó al modelo de comunicación, el cual tienes un mensaje de información, algo que lo transmite, un canal que hace llegar tu mensaje, un receptor, el oído y el destino es tú que lo escuchas. Ok. Y ahora hay otros conceptos que surgen a partir de este modelo. Aparece el concepto de sobrecarga de canal. Es que se envían simultáneas señales a través de un mismo canal. Envías muchas señales. ¿Ok? La redundancia, que se refiere al envío simultáneo de la misma señal por distintos canales. Y la entropía, que describe la aparición de la información imprescindible e inesperada que actúa de modo de ruido, entorpeciendo el proceso de comunicación. O sea, desde el punto de vista de la física, es una tendencia al desorden y el caos. Bueno, ha sido todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, claro que sí, compañero. Mi nombre es Diego Alexander Martínez Pérez y bueno, hoy vengo a concluir con el tema de bastante comunicación que hemos visto. Y bueno, mis compañeros ya han mencionado bastante sobre la comunicación, pero bueno, ahora lo tenemos que ver desde un poco más adaptado hacia nuestras épocas. Y es la teoría de sociedad de la información. Y lo podemos decir que este término no es más que una expresión del entorno actual en que vivimos. O sea, la teoría de esto hace referencia a lo que hoy en día, pues ahora sí que vemos como información y la comunicación que se basa en nuestro entorno, porque pues ha evolucionado bastante desde los tiempos que pues ahora sí que mencionaron a John Locke, por ejemplo, a Bertalanffy, pues esto ha ido cambiando. Y bueno, la sociedad de la información es un concepto que hace referencia al papel destacado de la información en la dinámica de las relaciones interpersonales. Esto lo tenemos que entender que pues finalmente nuestra sociedad funciona como un sistema que constantemente se tiene que estar comunicando pues para obtener unos buenos resultados, si no pues es un poco difícil, ¿no? Y bueno, podemos decir que este ambiente surgió gracias a las tecnologías de la información. Ustedes me preguntarán qué son las tecnologías de la información. Y bueno, podemos decir que son herramientas que han ayudado, pues ahora sí que al avance tecnológico en las últimas décadas. Y también han desencadenado una revolución en la forma como accedemos a la información
y cómo interactuamos entre nosotros. Prácticamente gracias a las tecnologías de la información es que pues, estamos en este momento realizando esta videollamada y este video que estamos presentando. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, ahí radica también su importancia, ¿no? Él en un momento lo va a decir, pero pues, bastante va de la mano eso de que pues, finalmente ahora sí que va aumentando la capacidad del ser humano hacia el ámbito de que ya no es la comunicación tradicional que se contempla. Y bueno, está la cronología del concepto. Decidí ponerlo porque considero que es importante que se vea cómo va evolucionando, ¿no? Y bueno, los orígenes del concepto, pues en los años 60 es cuando se crea el concepto de sistema de información. Y bueno, y esto es ahora sí que hecho por distintos autores, ¿no? No solamente uno lo plantea. Y en la década de los 80, pues con el nacimiento del Internet, ahora sí que abierto al público, es cuando tiene su boom general todo esto. Y en los 90 empieza a crecer más todavía el tema con la expansión del Internet y la creación del World Wide Web. Y bueno, en la actualidad pues, ya existe una facilidad de encontrar información en la web que pues finalmente estamos a clics de distancia de tener las bibliotecas más grandes del mundo. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, la importancia del concepto, como ya les había dicho. Existen 3 razones que nos llevan a entender la importancia de la información en la actualidad. La primera es la evolución tecnológica. Y se preguntará, ¿por qué? Bueno, la evolución tecnológica principalmente porque la sociedad, finalmente, como lo dice el concepto, pues va evolucionando, ¿no? Gracias a las computadoras, a las laptops, a los celulares, es que la información, ahora sí que más que evolucionar, revoluciona las cosas. Las redes sociales ahora en estos momentos pues están en su apogeo, ¿no? El segundo, pues, sería cambios en el ámbito social y cultural. Como lo acabo de decir, está en su apogeo. ¿Por qué? Pues porque finalmente ahora existe la globalización, otro término muy importante dentro de este último tema, que pues esparce cualquier información a velocidad que pues antes era prácticamente imposible, ¿no? El caso de la pandemia, pues se llegó en cuestión de horas que ya se sabía que Omicron estaba en México. Y pues antes no pasaba eso. Y bueno, el impacto en el desarrollo empresarial y económico, que ahora es más fácil para las empresas, ¿no? Por ejemplo, las empresas que están en bolsa de valores moviendo ahora sí que divisas, pues es más fácil para ellos tener información rápida gracias a las tecnologías de la información, que pues finalmente lo que buscan pues es avanzar como sociedad, ¿no? Ya no tanto llegar a lo tradicional. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, las características de la sociedad de la información. Se considera que se caracteriza por impulsar la globalización mediante el uso y el desarrollo de las TIC. Como ya lo acabo de mencionar, gracias a las TIC, pues, las tecnologías de la información, pues es que estas pues surgen y se fomentan. Y bueno, también fomentan la sociedad del conocimiento. ¿Esto por qué? Pues porque ahora es más fácil buscar cualquier cosa, ¿no? Ya lo pudimos ver nosotros, es más fácil investigar aquí que estar en bibliotecas, y eso también la sociedad de la información lo contempla como un punto importante. Y también mantiene el libre flujo de información y conocimiento, ya que no existen restricciones para buscar información en Internet, y eso pues también ayuda mucho a la sociedad y marca una generación su desarrollo de identidad. Nosotros nacimos ya, pues ahora sí que cuando el Internet estaba, pero a nosotros nos tocó en México por lo menos el apogeo del Internet, y pues ahora sí que es otro aspecto importante, y crea nuevos puestos de trabajo. Gracias a ahora sí que la sociedad de la información, pues dice que muchas empresas que están basadas en la informática, pues es que pueden crear cosas como administradores de información, gestores de información, y pues esto es importante, finalmente crean empleos, y bueno, elimina la presencialidad para comunicarse, estudiar o trabajar. Finalmente, ahorita el modelo que estamos llevando a la escuela pues, es un modelo híbrido. A nosotros todavía no nos toca la parte del híbrido, pero finalmente es así. Y pues ya podemos estar con gente de todos lados mientras cada uno está en su lugar. O sea, es realmente importante la sociedad de la información. Y bueno, también ahora sí que nada más como mención, pues existen requisitos esenciales para crear una sociedad de la información, pues como puede ser una estructura bien desarrollada. ¿Y eso a qué se refiere? Pues a nivel país, ¿no? Que exista la posibilidad de que todos tengan internet, porque eso es lo que abre las puertas a que se haya dado todo este globalización y gran impacto, y también adecuado fomento a la creación de las capacidades. Ahora sí que se puede decir que gracias a las capacidades del ser humano, pues es que todo esto ha llegado hasta donde estamos. Antes no se hubiera llegado. Y también un entorno propicio, eso es algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Porque
ahora sí que necesitamos que la pandemia llegara para que todos pudiéramos ver que se puede trabajar desde casa. A lo mejor es más difícil, pero se puede finalmente. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, los elementos que conforman la sociedad de la información. Y bueno, me basé en dos autores, William Martin y Frank Westner, que pues nos dicen que son 5 elementos. El elemento tecnológico, que habla sobre las computadoras, las tabletas y los celulares. Ahora sí que finalmente todo lo que lleve electrónicos dentro de él, pues es tecnología. Elemento económico, y no es solamente lo que pensaríamos del dinero, ¿no? También hablan de la economía de la, ¿cómo se llama? Bueno, de la escuela, pues. O sea, todo eso, todos los conocimientos que tengamos, pues ahora sí que también es un elemento económico, porque gracias a eso uno gana más valor como persona, no tanto el dinero o el oro. Elemento ocupacional, pues hace referencia ahora sí que al trabajo, ¿no? Que gracias a la sociedad de la información, pues también existe el trabajo. Y elemento tiempo y espacio, pues ahora sí que es propicio a la época, nosotros 2021, y el espacio, pues en nuestro caso México. Y elemento cultural, pues ahora sí que es todo lo que influye, ¿no? Desde tradiciones, costumbres, eso entra en la cultura y también son elementos que propician la sociedad de la información. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, ya para terminar, pues le vamos a dar nuestra conclusión, que la conclusión es que la comunicación es algo imprescindible dentro de la sociedad y también podemos decir que entendemos la comunicación como el proceso que puede transmitir información de una entidad a otra, ¿no? Y eso es lo importante, ahora sí que comunicarnos, lo logramos a través de medio año de esfuerzo, comunicar ahora sí que lo que se requirió en la materia, y pues eso sería prácticamente todo de parte de nuestro equipo. Nos quedamos con una grata respuesta de la clase y le agradecemos por su tiempo, profesor. Muchas gracias, y esta es la última exposición del equipo 1.